Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Juan Diego León una vez más. Y hoy día están de suerte porque hoy día les voy a enseñar una de mis técnicas ultra secretas, cosas que pasan solamente de generación en generación, así a ese nivel, de qué tipo de elementos, qué tipo de formas, qué tipo de líneas y qué cosas yo considero para hacer mis ilustraciones de esta forma. Básicamente es desmenuzando el estilo que yo tengo en los elementos más importantes y cómo es que los aplico en este personaje. Así que hoy día vamos a hacer eso. Les voy a contar ese tipo de elementos que yo uso, develar mi secreto básicamente. Vamos a ver el proceso de este ratón con la moto, que está bien chévere, está bien interesante la verdad. Y les voy a explicar cómo yo uso elementos de composición para generar piezas así. Y luego se van a dar cuenta que esos mismos elementos de composición yo los utilizo en todas mis ilustraciones. Ya si te haces la tarea y te pones a chequearlas y te das cuenta, ya ganaste tu punto. Así que nada, el video va a estar chévere, así que quédate a verlo. Bueno, básicamente mi estilo, que yo he estado trabajando en esta forma de pintar y de dibujar ya por muchos años, que ya se convirtió en mi estilo, es una mezcla de muchas cosas que yo he estado aprendiendo a lo largo de los años, artistas que sigo, tipos de ilustraciones que me gustan, juegos que me gustan, películas que me gustan. Uno siempre va agregando todas esas cositas a tu trabajo, a las cosas que haces inconscientemente. Entonces, parte de mi estilo, yo me he dado cuenta, me he puesto a analizarlo, es que yo utilizo siempre ciertos tipos de formas geométricas que me gustan un montón, que son las siguientes. Son tres, yo podría decir que son tres. De repente hay más, pero yo diría que principalmente hay tres. Presten atención. Yo siempre uso muchos triángulos. Los triángulos son una parte importante de mis ilustraciones. Me encanta usar triángulos. Y ahora les voy a enseñar dónde es que uso triángulos, pero hay un montón de triángulos en todo. Y eso se van a dar cuenta. Zigzags. Me gustan los zigzags. Me gustan los truenos. De hecho tengo un tatuaje de un trueno acá. Es un zigzag. Me gustan los zigzags. Donde pueda poner zigzags los voy a agregar. Y también las formas irregulares. Si es que yo tengo que hacer un... Imagínense que tengo que hacer un círculo. Yo no hago un círculo. Yo hago una cosa media así. Porque así me gusta. Que se vea más irregular, más handmade. Me parece más chévere este tipo de cosas más sketchy, más no simétricas, no perfectas. Me gusta mucho. Les voy a enseñar cómo es que eso está en el ratón. Primero que todo vamos a enumerar y buscar los triángulos. Vamos a ver que hay un montón de triángulos. Vean esto. Primero vamos a ver de las formas generales, porque siempre en mis ilustraciones yo trato que todo sea de lo general a los detalles. Entonces, vamos primero con la forma general. De hecho, al inicio yo había hecho este ratón de acá, este de acá. Y si se dan cuenta, acá yo tenía un gran triángulo. Miren esto. Este era un triángulo. O sea, partiendo de ahí ya es como que las composiciones que yo uso en general trato que sean triangulares. Me gustan, me parecen chéveres. ¿Por qué? Porque tienes tres puntos de interés. La cabeza, las llantitas y acá el motor o lo que tenga detrás. Vamos a ver si es que eso lo cumplimos acá también. Acá mi ratoncito en general tiene forma de triángulo. Me gusta que eso sea así. Y me gusta que eso sea así también. Entonces, ya es loco que lo tengamos ahí presente. Por ejemplo, vean esto. Los dientes, yo trato que sean triángulos. Ahora, todos sabemos, sí, está bien, los dientes pueden tener diferentes formas, porque pueden tener dos cosas acá, que también es chévere. Pero me gusta que sea esa forma, bien así, bien triangulares, bien como más agresivos podría decir, pero cute en cierta forma. Tengo ese tipo de triángulos acá, que también podrían ser zigzags, os digo. Miren la forma de los deditos, triángulos. Me gusta que esto también sea un triangulito, ya en detalles. Los pelitos terminan siendo triangulitos. Tengo acá triangulitos. Las sombras. Esto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que me gustan los triángulos? Porque yo pienso de que cuando tienes este tipo de formas así más triangulares, te da un espacio para que tú hagas una sombrita, para que planifiques bien de repente esta forma, de repente con cierto grosor. Entonces, ese tipo de detalles a mí me gusta bastante explorar y me gusta que los elementos que hago tengan ese tipo de cositas. Es algo muy personal, pero me funciona. Después, cuando yo estoy trabajando en el proceso del personaje,
jugar con triángulos me sirve porque yo lo pienso como si fuera un low poly, como si fuera un 3D y fuera un low poly. Entonces es más fácil para mí pensar en los volúmenes si el personaje es como un low poly. Es como esto, miren. Es como este ejemplo, miren. A mí me gusta pensar en mis personajes de esta manera. O sea, cuando yo los estoy dibujando y pintando, yo me los imagino de esta forma. Cuando hago las luces y sombras, me gusta pensar en esto. O sea, que es así. Bien puntiagudo, tengo una sombrita. Puntiagudo, tengo una sombrita. Puntiagudo, y así con todo. Me gusta que los bordes sean así. Me gusta esto. Entonces esto ya es muy parte de mi estilo. Esa es una de las cosas. Si vamos con los zigzags, por ejemplo, también tenemos un montón de zigzags aquí. Miren, acá hay zigzags. Acá hay zigzags. Zigzag me refiero a esta forma, ¿no? Que ya la conocemos. La que tengo en la mano, básicamente. Lo tengo acá también en la forma esta de la piel, donde puedo agregarlo. Lo tengo acá también. Ahora, esas son cositas que a mí personalmente me funcionan, me parecen interesantes. De hecho, el usar líneas también como esta, ¿no? Líneas así, líneas acá. Donde yo pueda agregar cierto patrón, donde pueda agregar ciertas cositas, cambios de color y tal, para generar contraste. Y por último, las formas irregulares. Como les dije, a mí no me gusta que las cosas sean como perfectas, me gusta que sean como bien handmade. Entonces, tenemos esto, miren. Si la luna debería ser perfectita, a mí no me gusta que sea perfectita. La hago como de esta forma y aparte la rompo, le hago algo más. O sea, si yo lo hiciera de esta forma, el hueco me gusta así como está. Los espejos no son redondos, son bien así. Ya, y eso a mí me gusta un montón. Y sobre esto, cuando yo hago el render, trato que el render sea lo más fiel posible a la forma. O sea, que se sienta que de verdad tiene esa forma. No trabajo el render ni la iluminación como si fuera algo perfectamente redondo, no. Trato de que se acomode a esa forma. Igual los lentes, los googles de los lentes no son completamente redondos. Eso tampoco es completamente redondo. Muchas de las formas que tengo acá tampoco son redondas. Y es algo que a mí me gusta hacer. Incluso el foquito de acá. Es como que no es redondo. Porque yo lo que podría hacer es agarrar la forma circular de esto. Y ya tengo mi forma circular y la pongo. Por ejemplo, podría hacer esto. Ya, pero a mí no me gusta esto de acá. No, para nada. Feo. Horrible. Detesto. Yo prefiero que sea handmade. Y ahí es donde está el secreto de bastante de las cositas de mi estilo. Igual con las llantas. Igual con esto de acá. Me gusta también agregar ese tipo de detalles. Las tuberías. Que todo sea medio imperfecto. Si se dan cuenta. Nada de esto acá es perfecto. Y eso es como parte de lo que a mí me gusta mucho. Y nada, básicamente esto es. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver el proceso de cómo es que trabajo esto de acá. Lo interesante es que yo había hecho primero una versión en un workshop donde me habían dado emojis y Mapachinsky me había dado estos tres. Yo me confundí, me di cuenta que era un mapache 3 segundos antes de subirlo a Instagram y dije, maldición, me equivoqué. Pero yo había hecho primero esta versión de un ratón. Ahora, yo siempre trato de jugar con las siluetas y esas cosas para que el personaje funcione. Pero si se dan cuenta, por la forma de la silueta no entraba el otro espejo porque iba a tapar la cara. Ahí habían ciertos detallitos. Pero bueno, al final quise rehacer al personaje. Y hice esta versión de acá. La dibujé en mi bitácora, que está acá. Vamos a verlo. Vamos a ver si es verdad. Ajá, aquí está. Acá está el ratón, que es el mismo que están viendo ahí. La cosa que una vez que lo dibujé yo dije ya, chévere. Tengo el mismo concepto en una versión más interesante, en una versión más dinámica, donde se pueden mostrar más los elementos. Perfecto, vamos con esta versión. Entonces, yo lo que hago es algo muy simple, la verdad. Yo no me complico. Le tomé foto con el celular, me lo pasé por WhatsApp, lo bajé a Photoshop, copy-paste, y en Photoshop me puse a trabajarlo. Ahora cuando veamos el proceso, lo van a ver bien. Así que nada, luego agarré mi moodboard, armé un moodboard con algunas referencias de motos, algunas referencias de animalitos, cositas así, y empecé a trabajar. Así que lo que vamos a hacer ahorita es ver el proceso de este ratón y luego les voy a contar qué elementos de composición yo uso
para que funcione visualmente el personaje. Porque una cosa es que yo tenga, está bien, tengo mi forma de usar triángulos, zigzags, estas cosas, formas irregulares. Pero ahora es ya, ¿cómo usas otros elementos? Como el color, la iluminación, etc. para generar esto que ven ustedes aquí. Nada, veamos el proceso y luego les explico el otro. Bueno, aquí básicamente lo que hice fue agarrar el boceto que tenía, el cuaderno. Y es la forma que siempre lo hago. Le tomo una foto con el celular, me lo paso por WhatsApp, lo abro en Photoshop y luego me pongo a dibujar. Básicamente paso todo a grises, trato de salvar solamente las líneas. No es un proceso tan complejo, la verdad, yo trato de no complicarme. A veces uno intenta escanearlo, tener la mejor versión, la versión más en alta, y la verdad es que no es necesario, amigos. Así que mientras tengas las guías, mientras tengas la forma general de lo que quieres, pues para mí por lo menos es suficiente. Entonces no me hago tanto problema por eso. El proceso que luego sigo es el de siempre. Agarro, le pongo colores base, trato de sacar la referencia del ratón que ya había hecho antes, porque los colores que había trabajado antes me gustaban, entonces, ¿por qué no? Agarré y me puse a trabajar con esa versión. Luego selecciono las áreas, como siempre. Los colores base son importantes. Yo trato de no tenerlos súper detallados desde el inicio. Me gusta ir explorando, me gusta ir sacando cosas extra mientras voy agregando más colores, mientras voy agregando más detalles poco a poco. Y otra cosa que yo siempre hago es ir de general, o sea, de toda la forma general de la ilustración a los detalles. Entonces yo desde el inicio nunca hago detalles, trato de no enfocarme en eso porque yo siento que perdería tiempo. Lo que sí puedo hacer es de repente plantear algún tipo de luz, algún tipo de brillo desde el inicio como para tenerla clara, y cuando empiece a detallar diga, ya, la luz puede venir por acá o puedo plantear un brillo por ese lado. Pero ahorita lo más importante simplemente es tener los colores base, cómo va a ser el fondo, qué color va a tener en general la ilustración, y en base a eso empezar a plantear otro tipo de cosas. Me gustaba el atardecer porque yo quería que la moto se vea que está como avanzando, saltando o escapando de algún lugar. Y ahora, como tenía una moto, y la moto, ustedes saben, tiene elementos como las luces o tiene stickers, cosas así, pensaba aprovechar todos los elementos posibles para mejorar la ilustración o darle más, ¿qué les digo?, contenido. Por ejemplo, si pongo la moto en un atardecer, yo puedo prender las luces de la moto y que se vea más chévere, más interesante. Puedo agregar sombras más interesantes, puedo jugar de repente con un color de un sunset que también se vería chévere. Entonces todas estas cositas son las que a mí me gustan y trato de poner en una balanza cuáles son las que más me interesan explorar en esta ilustración o cuáles son las que quizá podría no usar ahora y de repente plantearlas en otro tipo de ilustración. Al final cada ilustración, creo yo, tiene su propio corazón, tiene su propio mensaje y más o menos lo que quieras contar en cada una de ellas. Yo creo que por los colores y la iluminación me gustaban mucho los tonos que estaba agarrando. Entonces dije ya, si usamos un atardecer sería súper chévere que la luz esté cayéndole a la altura de la cara y poder aprovechar todos esos elementos para que potenciar muy bien las luces, las sombras, los brillos, todos los materiales que tenga el personaje. Y la moto también. Ahora, si nosotros tenemos un atardecer, como les dije, también iba a pensar en iluminar la moto, agregarle luces, agregarle cositas así que puedan ser bien interesantes. Ahora, el mismo ratón, por los mismos colores base que ya tiene, tenemos elementos que son claros, que son oscuros, donde yo puedo aprovechar más los contrastes. Por ejemplo, tenemos los dientes que son claros, tenemos la piel o el pelaje que es un gris más oscuro. Entonces ahí nosotros podemos ir creando ciertos contrastes. Podemos jugar también con algunas sombras, como tenemos ahí en el labio, en los dientes, en la lengua. Entonces si tenemos algunas sombras en la lengua, puede contrastar con los dientes más blancos. O podemos jugar incluso también con las formas, con las siluetas. Entonces si se dan cuenta, yo en la boca misma trato de jugar con muchas formas diferentes, figuras geométricas que funcionen, porque hacen contraste con la lengua. Y los dientes que están atrás son más oscuros y hacen contraste con el cielo. En el caso de las manos es igual, trato de jugar con luces, con sombras para dar a entender de que los dedos están doblados. Entonces todos esos elementos y detalles son importantes que lo tengas en cuenta, donde planteas la luz y cómo utilizar las luces, las sombras a tu favor, para el bien de tu ilustración, para aportar con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, mostrar más detalles o mostrar cómo
detalles, como les digo, como por ejemplo si tienes la mano doblada, si tienes la ropa con algunos pliegues, si tienes una rodilla, como en este caso la rodilla doblada encima de la moto, le puedo agregar pelo. Entonces, ¿cómo es que puedo jugar con ese pelo? ¿Cuál es la dirección del pelo? En el video que hablamos de cómo pintar pelo, había algo que se llama el flujo del cabello, que es algo que es un nombre que yo le puse. Pero básicamente en este caso es igual. Si yo tengo un personaje que es peludo, ¿cómo podría jugar con ese flujo de cabello para que se vea interesante? Además, consideren de que estamos jugando con el viento, entonces el viento podría jugar un papel interesante también. Aquí es donde yo empecé a agregar lo de las luces y dije, qué interesante porque puedo usar la luz como una línea también para componer. Y si se dan cuenta, las luces de adelante y las de atrás formaban una diagonal en la ilustración y esa diagonal estaba chévere, estaba interesante. Dije, man, ya tengo una diagonal perfecta hecha con las luces, entonces me puede servir muy bien. Luego de eso lo que yo hago es, ir combinando las capas, ustedes saben, como ya lo he hecho en otras ilustraciones, y empezar a crear una capa encima y comienzo a poner los detalles que yo considere más importantes. Igual hasta ahora no estoy detallando final, sino simplemente es como agregar los detalles que yo quiera que se vean en la ilustración, como los más generales. Trato de no ir con tanto detalle, trato de no irme en floro con todas las cositas que le quiera meter, pero sí de una forma más general. ¿Por qué? Porque yo prefiero ir avanzando todo en general. Avanzo un poco de la moto, avanzo un poco del cuerpo, avanzo un poco de la cara, avanzo un poco de las manos y así voy viendo cómo toda la ilustración va evolucionando. A mí personalmente no me gusta trabajar algo muy específico y quedarme solamente ahí, porque si agrego mucho render en algo específico, luego me alejo y hay muchísimo más para trabajar y prefiero que no pase eso. En este caso, como el personaje está escapando, está robando, algo del lenguaje que quiero agregar en su personaje en general es ese tipo de cosas, de detalles como por ejemplo la bala que pasó por la ventana, por la luna que él tiene delante. Entonces ese tipo de cositas, ese tipo de detalles te dan a entender, mira, él se ha escapado, le han disparado. Entonces es una forma de tener un storytelling en la ilustración con el personaje. Y siempre me gusta tratar de que los elementos que el personaje tenga traten de contar parte de la historia, de lo que ha pasado, o más o menos cuál es el carácter, o tratar de, ¿cómo les digo?, describir más, lo más que puedas con ese personaje y con los elementos que tiene. A mí personalmente no me gusta que todas las cosas sean como bien perfectitas, me gusta tener cosas muy irregulares, así como les conté como en algunas formas. No me gusta que los círculos sean completamente circulares o cada forma que haga sean perfectas. Incluso creo que parte de esa imperfección es bastante parte de mi estilo, que ya me gusta hacer que se note bien handmade, bien crafty. Me parece curioso, chévere y nada, es mucho parte ya de mi estilo. Cuando yo ya tengo mucho al personaje avanzado, y es una etapa en la cual yo empiezo a trabajar más en las luces, más en las sombras, a definir más o menos el render, ya a trabajar simplemente en el render del personaje. Todavía no estoy detallando de forma final ni nada por el estilo, pero sí trato de tener todo de una forma más homogénea, o sea, a un nivel de detalle en general, que todo esté como al mismo nivel de detalle. No es nada final, como pueden ver, igual se notan algunos brochazos, igual se notan algunas imperfecciones, pero a mí me gusta que quede así. Además porque siento que también me parece interesante y me gusta tener algunas cositas medias incompletas o medias pintadas así nomás, porque da a entender y muestra de que esto ha sido un proceso creativo de un dibujo, que hay partes en las cuales pueden estar más sketchy pero se ven bien. Y eso me gusta bastante. Es como cuando tienes este tipo de bocetos de personas y la cara está como más trabajada, pero el pelo lo tienes como más sketchy y el cuerpo lo tienes más sketch. Y se ve chévere ese contraste entre áreas más trabajadas y áreas menos trabajadas. Sin embargo, las áreas menos trabajadas, que son más sketch, son como bien precisas, bien específicamente lo que necesita y listo. Ese tipo de combinación de cosas me gusta un montón en una ilustración. Y en mi caso lo que yo hago es lo mismo, pero con el render y el color. Entonces tengo algunas áreas que podrían no tener tanto detalle o simplemente estar así nomás, y a mí me gusta que se vean así. Es parte también de mi estilo, y al final cuando uno está trabajando su estilo en general, o cuando lo descubres o cuando lo vas trabajando con el tiempo, te das cuenta que simplemente son reglas que tú sigues, que te gustan seguir y que ya te acostumbraste. Entonces ese tipo de reglas que tú vas siguiendo
son las que al final van a crear ese estilo que tienes. Algo bien interesante en esta parte fue que yo iba a tener las luces rojas hacia atrás como para aportar con una diagonal. Y al final preferí ponerle fuego, ponerle humo, porque siento que era algo un poco más orgánico, un poco más real, entre comillas. Por ejemplo, en Akira, me acuerdo cuando las motos avanzaban y dejaban este rastro de luz y se veía bravazo, me gustaba un montón. Es algo que quería hacer acá, sin embargo, si se dan cuenta, el color de la luz trasera se perdía con el cielo, porque el cielo también es casi el mismo color. Entonces tenía que buscar otra solución que no sea ponerles luz. Entonces ahí fue donde se me ocurrió el poner el tubo de escape y ponerle fuego y ponerle humo. Es un punto de luz también cálido como el que tenemos adelante, entonces entre ambos se podían complementar muy bien y ayudaban a generar más líneas diagonales en la ilustración. Si se dan cuenta, tenemos las líneas diagonales en los focos, en la parte del tubo de escape, en las nubes, en la pista y también en la posición en la que está el personaje. Todo habla en una diagonal bien interesante que funciona y por eso es que se siente la composición funcionando muy bien. Y a estas alturas simplemente es renderizar y empezar a renderizar. Ya la parte de render es la que tú puedes tomarte más tiempo y es lo que yo hago también. Trato de tomarme mucho más tiempo trabajando en esto, simplemente dejar las horas, poner música y empezar a pintar, renderizar. Agregar detalles, ver qué elementos puedo agregar, qué elementos funcionan, qué elementos no. Ahí es donde también puedo agregar otro tipo de repente elementos de composición al personaje. Por ejemplo, en este caso una curita o una venda en la cola, para no tener espacios muertos completamente, sino por ejemplo agregar este tipo de los bigotes, cositas que vayan a funcionar. Las canchitas, bueno, detallarlas un poco más, agregar más contrastes, algunos blanquitos o cositas, sombritas por ahí en la boca que puedan servir, pero solamente lo hago en esta etapa. Al inicio no me sirve hacerlo porque es algo que luego voy a tapar, es tiempo que puedo perder y puedo dedicarlo a otros aspectos de la ilustración que también son importantes. Y además, si yo voy trabajando homogéneamente en toda la ilustración, en vez de ir pasando detalle a detalle, es mejor porque hasta cierto punto toda la ilustración se va a ver a un mismo nivel de detalle que se va a ver súper bien, súper chévere. Y luego tú puedes detallar ciertas otras cosas y ya está. Entonces, es la forma en cómo yo trabajo, es la forma en cómo me ha funcionado muchos años. Así que si te sirve, bienvenido sea y trata de enfocarte básicamente en las cosas más importantes de la ilustración. La expresión del personaje, el cuerpo, de repente si está agarrando algo, las manos y todos esos elementos que tú sientas que puedan aportar a un buen storytelling, a contarte algo. Básicamente eso es contarte algo. Bueno amigos, finalmente así quedó el ratón, ya lo vieron, ya vieron el proceso. De hecho está acelerado, pero si quieren ver el proceso completo lo voy a subir en Gumroad para que puedan descargar el video completo de más de 1 hora y tal. La cosa es que yo ya tengo este personaje. Ahora, ¿cómo es que yo trabajo los otros elementos? Por ejemplo, en temas de composición yo utilizo 3 cositas: formas, color y luz. Entonces, cuando yo tengo las formas, ¿a qué me refiero? Miren la cantidad de elementos y detalle que yo voy a agregar en el personaje. Si nos lo vemos de lejos, ¿dónde ven que hay más detalle? Más contrastes en la cara, en esta parte. ¿Sí o no? Acá no tengo tanto detalle, está más limpio. Acá está más limpio. El cielo está bien limpio, no lo lleno de nubes ni nada, está bien limpio. Ahora, hay algunas líneas guía que yo utilizo ¿para qué? Para guiar a tu vista hacia el personaje. Entonces, si yo tengo... yo quiero que cuando tú veas esta imagen te concentres en esto, que es lo principal. Entonces yo trato de agregar líneas que me enfoquen a ese punto, o elementos que me enfoquen a ese punto. ¿Cuáles son esos elementos? Esto de acá, tengo mi luz. Si se dan cuenta, ya es una línea que estoy generando, y de hecho con esto es otra línea. Y eso es lo que les decía cuando yo quería agregar las luces, es generar una composición de esta forma, que me generen líneas diagonales así, que de hecho lo hace con la luz y con la cola. La cola lo hace de esta forma, y yo tengo luego la línea del espejo así. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo acá es encerrar al personaje o las cosas más interesantes del personaje,
que son el ratón robando el popcorn. Entonces tengo esto encerrado. En la parte de abajo no hay nada tan interesante. Si se dan cuenta, solamente es el resto de la moto, las llantas y todo lo demás. A nivel de silueta, tenemos elementos más interesantes aquí arriba. Vean, si vemos la silueta de esto, tenemos unas líneas rectas por acá. Líneas rectas, acá un poco de círculo, acá unos que otros detallitos que no están mal, pero vean ese tipo de siluetas que tenemos ahí. Y vean el nivel de siluetas que tenemos acá. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dientes, tenemos la boca, tenemos esto, el popcorn, tenemos esto. Ahora, la vista del humano se acostumbra mucho, o sea, llama más la atención los contrastes. ¿Contrastes a qué me refiero? En formas, o sea, si acá tenemos más detalle en formas, más elementos en formas, nuestra vista nos va a jalar más a esto. 2, de que cuando tú ves un personaje, lo primero que vas a ver es la cara. Entonces, te concentras más en la cara. ¿Dónde está la cara en el personaje? Aquí nuevamente. Entonces, ya tenemos 2 puntos como para guiar la vista ahí. Tercer punto, la iluminación. Si se dan cuenta, el personaje está en un atardecer, saltando en un atardecer. Y la sombra está tapando parte del personaje. ¿Dónde está tapando la sombra? Todo esto. Tapa esto, tapa esto, tapa esto. Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo con esta iluminación es: esto no es importante. Esto es importante. ¿Se dan cuenta? Con eso yo también estoy guiando nuevamente, reforzando nuevamente de que yo quiero que veas la cara del personaje. Ese es un tercer punto. Y cuarto, los contrastes en colores. Por la misma sombra, nosotros tenemos menos cantidad de colores en la parte de abajo. Si se dan cuenta, son celestes, azules, tal, metal. No hay tanta variedad de color. Si se dan cuenta, acá no hay tanta variedad de color. Acá hay muchísima variedad de color. Entonces tenemos los rojos, tenemos los grises que hacen bastante contraste, tenemos estos zigzags que te llaman la atención, tenemos los googles que son diferentes. En tema de materiales, tenemos el cuero y tenemos esta luna, este vidrio, que si se dan cuenta en el resto del personaje no hay más vidrio. Esa es la única parte que tiene vidrio. Entonces llama la atención. Entonces, como tenemos tantos elementos que llaman atención acá, es que tu vista se va a concentrar en esta parte. Entonces, la primera vez que ves el personaje, ¡pum!, ¿lo ves? Lo primero que vas a ver es esto. Es la cara. Y ahí está. Por todas las cositas que ya expliqué, lo primero que vas a ver es la cara. Luego vas a empezar a hacer un recorrido visual de la moto, de todo lo demás. Vas a decir, oye, qué chévere, mira, está botando fuego, tiene canchita, bla, bla, bla. Pero lo que yo quería que hagas, ya lo hiciste, que es ver la cara. Entonces, son algunas técnicas que yo uso. De hecho, si es que se ponen a analizar esto en mis otras ilustraciones, se van a dar cuenta que cumplen. Obviamente no cumplen todas, pero la mayoría siempre están cumpliendo una que otra cosa. Las formas que uso, los colores, la iluminación, etc, etc, etc. Es bueno que lo tengan en cuenta cuando hagas tus ilustraciones, tratar de guiar la vista de la persona para que vea lo que tú quieres mostrar. En ese caso, ¿qué es lo que yo haría? Agregar más detalle donde yo sé que vas a ver y menos detalle donde yo sé que no vas a estar prestando tanta atención. Así que nada, básicamente eso es, así es como funciona, así es como me funciona a mí y como lo he estado haciendo hace muchos años. Es un trucazo, es una de mis técnicas más secretas, podría decir, pero espero que te sirvan y las puedas utilizar. Si te gusta cómo pinto, te cuento que en Gumroad voy a subir el proceso completo de este personaje de más de 1 hora, quizá hora y media, con el PSD para que puedas analizarlo, ver cómo he estado trabajando las capas y todo eso. Además vas a encontrar también material gratuito como mis pinceles y otro tipo de tutoriales que también te pueden servir. Siempre está bueno que veas los procesos. Yo cuando aprendía veía mucho los procesos de otros artistas y trataba de sacar mis propias conclusiones en base a cómo trabajaban cada cosa. Y así fue mi forma de aprendizaje, así que quizás te puede servir. Por otro lado, te cuento de que si quieres apoyar el canal, también puedes entrar en mi web, donde tengo mi tienda online, donde puedes comprar camisetas, prints y diferentes cositas que seguramente te pueden gustar. Está bien bonita la web, está bien bonita la tienda, así que anda a darle una chequeada por si te interesa. Si te gustó el video, te pido que puedas dejar un comentario, puedas ponerle like, compartirlo con personas que sientas que le pueda servir este tipo de información. Y aparte porque me ayudas mucho a crecer el canal, a crecer y traer más contenido de este tipo que les pueda servir a ustedes. Y bueno, eso ha sido todo en este video. Espero que te haya gustado. Yo soy Juan Diego León y ya nos vemos en el siguiente video, chicos. Chao.